¿Cómo podemos vivir una vida que agrada a Dios? ¿Cómo hacemos que nuestra familia sea una familia que agrada a Dios? Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 14 de enero y continuamos con esta pequeña serie acerca de una familia que agrada a Dios. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que tú nos das. Gracias Padre porque podemos abrir la palabra que tú nos has dado y Señor te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en todo lo que tenemos que ver hoy. Te damos gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Como decía el lunes, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿queremos vivir una vida que agrada a Dios? ¿O queremos que nuestra familia sea una familia que agrada a Dios? ¿Es algo que está en nuestra mente? No sé si es algo que tomamos en cuenta, pero si somos hijos de Dios, deberíamos tomarlo muy en serio. Y lo primero que vimos es que en el Evangelio encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios y nuestras vidas deben ser tocadas por ese Evangelio. Vimos que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder para salvación a todo aquel que cree. Dios a través del Evangelio, las buenas noticias de salvación, nos muestra la condición en la que estamos. Y según Romanos 3:23 estamos separados de Dios. Y al estar en esa condición, el castigo por nuestro pecado es la muerte. En esa condición no tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Nada nos sacará de esa condición y no tenemos la solución en nuestras manos. Entonces Dios mismo da la solución a nuestro problema y muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de Jesús tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el poder para vivir como una familia que agrada a Dios? Y decíamos que todo, porque mientras no estamos reconciliados con Dios, no podemos vivir como una familia que agrada a Dios. Si no tenemos una relación con Dios, no nos importa tener vidas que le agraden a Dios. Nuestra preocupación debería entonces ser llevar a cada uno de nuestros miembros, de los miembros de nuestra familia, a los pies de Cristo. Y así, como familia, entonces buscaremos agradar a Dios. Encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios en el Evangelio. Primero, cuando nuestras vidas y la vida de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, sean tocadas por el Evangelio. Vidas rescatadas que están buscando el propósito de Dios. Pero no solo eso, no es simplemente escapar del castigo. El Señor nos ha salvado para, segundo, transformarnos. Es decir, nuestras vidas deben ser vidas transformadas por el Evangelio. Y saben, Jesús no solo vino para salvarnos de la condición en la que estábamos, como pecadores, también vino para transformarnos. Efesios 2:8 y 9 dice que somos salvos solo por la gracia de Dios. Obtenemos salvación como un regalo que Dios hizo y que no merecíamos, enviando a Jesús porque amó al mundo para que no nos perdamos, sino más bien podamos tener vida eterna. Las buenas noticias también implican transformación, es decir, el Señor quiere transformarnos. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano buenas obras para que los que hemos creído en Cristo Jesús andemos en ellas. Fuimos salvados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
En la palabra de Dios vemos que si Él ha comenzado su obra, Él también la va a terminar, la va a perfeccionar en nosotros hasta el día en el que nuestro Señor Jesús vuelva. No hay verdadera salvación sin transformación. No podemos pensar que Jesús murió por nuestros pecados y listo. Creo que es común en el ambiente de la iglesia pensar que podemos ser salvos y que la transformación de nuestras vidas es opcional. Lo importante para muchos es solo haber hecho una oración, haberle dicho a Jesús que entre en nuestro corazón. Y eso entonces ya nos asegura un lugar en el cielo y evita que vayamos al infierno. Ahora, ¿cuál es nuestra forma de pensar? ¿En qué está centrada nuestra vida? ¿Pensamos al despertarnos y en cada momento que el Señor quiere transformarnos y vivimos conscientes de esa transformación? ¿O vivimos como cualquier otra persona sin considerar que el Señor nos tiene que transformar? ¿Es parte fundamental de nuestra vida esa transformación? ¿Podemos vivir diciendo que somos cristianos, pero hacer exactamente lo mismo que hacen los demás? Lo único que tal vez nos diferencia es un pequeño símbolo, una calcomanía en nuestro carro. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, o el hecho de que asistimos a la iglesia, que cantamos canciones cristianas, que damos gracias a Dios por los alimentos en el desayuno, almuerzo y cena, o que damos una ofrenda. ¿Esa es la idea de transformación que tenemos? Para eso no necesitamos el poder del Evangelio. No hay nada sobrenatural. Hay muchas personas que profesan diferentes religiones que tienen una transformación mucho más profunda. El poder sobrenatural del Evangelio que nos transforma nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Nos lleva a poner al Señor como el centro de todo. Todo lo que hacemos, todo lo hacemos no como para los hombres, sino como para el Señor. Colosenses 3:23. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Es a través de ese poder sobrenatural que hay esa transformación. Y nuestros hijos no solo escuchan que somos cristianos, ven nuestros actos y entonces saben que somos cristianos. Me gusta mucho el pasaje que mencioné el lunes de Deuteronomio 6, porque el versículo 6 dice que las palabras que el Señor manda tienen que estar en nuestro corazón. El mandato del Señor es de guiar a nuestros hijos hacia los pies de Cristo, no solo con la instrucción teórica. Las palabras que el Señor mandó no solo tienen que estar en nuestra mente, también tienen que estar en nuestro corazón. Es decir, esas palabras son parte de nuestra vida. Deberían ser aplicadas en el día a día y no solo quedar como un conocimiento interesante y motivador. El Evangelio es poder porque nos transforma. Las buenas noticias de que Jesús derramó su sangre para perdón de nuestros pecados hace que seamos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Eso es lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:18. Como verdaderos hijos de Dios, no podemos pensar que no va a haber transformación. Efesios 4:22-24 dice: en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan de un nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Dejar de lado el viejo hombre, vestirse del nuevo hombre, transformación. Somos llamados a un cambio radical. No es aumentar algo en nuestra vida. No implica adoptar a Jesús como una solución más. Estamos hablando de una renovación total.
El Señor quiere transformarnos. Por eso nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Dónde encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios? En el Evangelio, en el mensaje de salvación, por medio de nuestro Señor Jesús. Somos transformados y esa transformación le da gloria a Dios. Somos transformados y esa transformación es la que agrada a Dios. Somos transformados entonces, como dice Romanos 12:2. No nos amoldamos, no nos conformamos al mundo, a la filosofía de vida que está vigente, sino que más bien somos transformados a través de la renovación de nuestra mente por medio de la palabra del Señor, iluminada por el Espíritu Santo. En ella podemos verificar cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Cuando el Señor nos transforma, vamos a ver el poder del Señor obrando en nuestras vidas. Y esas vidas van a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Qué hermoso es poder vivir una familia en transformación. Padres e hijos siendo alcanzados por el Señor. Vidas en transformación, que buscan hacer las cosas para el Señor, que todo está enfocado en su gloria, pero también vidas que están alcanzando a más personas con el Evangelio. ¿Dónde encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios? Encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios en el Evangelio. Hemos dicho primero, cuando somos tocados por el Evangelio. Segundo, cuando somos transformados por el Evangelio. Y tercero, que es lo que veremos el lunes, cuando como individuos y como familias llevamos el Evangelio a los demás. Pero eso lo vamos a ver el lunes en este tiempo devocional. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos ver el poder de tu Evangelio para nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa transformación que tú quieres hacer a través de tu Evangelio. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el domingo en el culto virtual de la iglesia. Buenos días.